Buenos días. Esta intervención que hacemos hoy, 21 de diciembre, desde Academia Las Cortes, soy Víctor Cabeza, la hacemos porque el señor Francisco Javier Rodríguez, director general de la Función Pública, ha hecho una entrevista en Mírame Televisión para aclarar y matizar unas declaraciones mías. Y para no convertir esto en un culebrón, quiero sintetizar esta matización a sus declaraciones denunciando dos hechos gravísimos. Voy a presentar dos cortes de vídeo donde en esa entrevista y en una comparecencia que hace la consejera de Presidencia en el Parlamento de Canarias, que él cita en esa entrevista y que yo pude localizar porque está todo grabado en el Parlamento de Canarias y pude localizar el vídeo, pues vamos a mostrar los cortes de la intervención del director general de la Función Pública en la entrevista del periodista David Cuesta en ese programa y la intervención de la comparecencia de la consejera de Presidencia, donde creemos que hay dos cosas graves que denunciar. El primer corte, y es lo más grave que quiero denunciar hoy, son dos puntos, pero el más grave es este, es que en un momento de la entrevista, a preguntas de David Cuesta, el periodista, Francisco Javier Rodríguez afirma, faltando claramente a la verdad, que el señor Gregorio Plata, al que él propone para realizar las actuaciones previas para averiguar qué ha podido ocurrir con los indicios gravísimos que el propio director de la Función Pública ha puesto en la vía penal, propone como persona para dirigir la investigación a una persona que él dice que nada tiene que ver con el tribunal. Creemos que falta claramente la verdad y no tranquiliza a los opositores, pues cuando nos enteramos y sabemos que el señor Gregorio Plata es hermano de una de las miembros del tribunal y además es presidente suplente de ese tribunal. ¿Cómo puede decir que no tiene nada que ver con el tribunal? Que para colmo fue presidente de un tribunal donde el hijo de la señora Águeda Márquez, anterior directora general de la Función Pública, consigue unas notas extraordinariamente altas que el propio Francisco Javier ha puesto en la vía penal. Entonces, ¿cómo se le ocurre proponer a una persona para investigar que es hermano de un miembro del tribunal, presidente suplente y presidente de un tribunal que él mismo ha puesto en la vía penal por notas extraordinarias que obtiene un familiar directo de la anterior directora general de la Función Pública? Pasamos a mostrar el corte de la entrevista donde hace estas afirmaciones donde falta claramente la verdad. Pero mire, yo le tengo que aclarar una cosa. El día 4 de octubre o 5 de octubre, cuando yo suspendo cautelarmente el proceso selectivo, en el Tribunal Calificador de Administrativo no forma parte el subdirector de selección, no ha participado en ese proceso selectivo, ni se había puesto de manifiesto ni denunciado ningún otro proceso selectivo. Ese día, el subdirector de selección, que yo sepa, no estaba inmerso en ninguna denuncia, en ningún proceso judicial, ni siquiera era miembro del Tribunal Calificador de Administrativo, era el subdirector de selección. Bueno, pues después de ver este corte y de esta entrevista, esta falta, la verdad, que estamos denunciando hoy, quiero denunciar el segundo punto de esta aclaración. El segundo punto que quiero aclarar es que tanto la entrevista, y esto lo vamos a demostrar en tres momentos de la entrevista y en la intervención que tiene la consejera de presidencia en el Parlamento de Canarias, comparecencia que ella hace a petición propia, pues en esto que voy a denunciar ahora, en estas tres intervenciones que el corte de vídeo lo mostraré después de lo que voy a decir, quiero comentar lo siguiente. Tanto en la entrevista del señor director general de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, como en la intervención de la comparecencia de la consejera de Presidencia, se percibe una clara actitud de no poner en conocimiento de la vía penal. Ellos han denunciado cuatro procesos selectivos, ¿no? El de administrativo C1, el de auxiliar de biblioteca, el de licenciado en química A1 y el de subalterno grupo E, antiguo grupo E. Hay un proceso selectivo que se percibe que claramente no quieren llevar a la vía penal y hay una especie de ocultación o desde luego no hay ningún ánimo, no se percibe que tengan ánimo de investigar
porque de hecho no se lo ponen a la fiscalía, nosotros sí lo hemos llevado a la fiscalía, este quinto proceso selectivo, y tanto en la entrevista como en el periodista sí le menciona este proceso selectivo, el de la promoción interna a A2. Hay un proceso selectivo para promoción interna de A2 de la comunidad autónoma que David Cuesta le pregunta al señor Francisco Javier Rodríguez, que él omite deliberadamente, oculta y no lo ha puesto en la fiscalía, según se deduce de las intervenciones en el Parlamento y de la propia entrevista, ¿verdad? Y no se lleva a la fiscalía y no se denuncia. Nosotros desde la academia sí lo hemos denunciado, o sea que tranquilos los opositores, que nosotros sí estamos denunciando este proceso selectivo, donde ocurre lo siguiente. eh, la directora general de la Función Pública, en aquel momento no lo era, preside un tribunal donde la hermana del señor Gregorio Plata obtiene unas notas extraordinariamente altas. Eh, y es hermana de un miembro que es presidente suplente, que es el señor Gregorio Plata. Es decir, que mientras el hijo de Águeda Márquez recibe unas notas extraordinariamente altas, y el que preside el tribunal es Gregorio Plata, y el que obtiene las mejores notas es el hijo de la anterior directora, Águeda Márquez, esto sí se lleva a la fiscalía. Se considera que no hay que llevar a la fiscalía un proceso simultáneo que se va produciendo al mismo momento, donde ocurre lo contrario, que Águeda Márquez le da varios 10, 2 10 y unas notas absolutamente altas, sospechosamente altas, a la hermana del presidente suplente, que es el señor Gregorio Plata. Esta hermana que recibe las notas tan altas es la miembro del tribunal del cuerpo administrativo cuyo proceso es el que dispara todas las alarmas y se lleva a la fiscalía. ¿Alguien me puede explicar por qué no se pone en fiscalía este proceso donde se dan los mismos elementos? Un familiar directo, como un hermano, segundo grado por consanguinidad, recibe notas extraordinarias de la persona a la que están poniendo en la vía penal, que es que quien preside el tribunal es quien da estas notas altísimas, a una hermana del presidente suplente. Y por cierto, presidenta y presidente suplente piden la abstenerse. Lo normal es que cuando se promueve una abstención se suspenda todo el procedimiento, no se suspende y se otorga la abstención y se les aparta del tribunal cuando ya se han hecho todas las pruebas y cuando ya está todo terminado. Entonces, creo que los opositores, cuando se dice que se quiere aclarar y se quiere tranquilizar a los opositores, yo creo que es todo lo contrario. Con estos comportamientos donde no se lleva a la vía penal todo lo que hay que investigar, sino que se ocultan deliberadamente, además esto lo denunciaron los sindicatos en su momento, o sea, esto no lo deduje yo lo supe porque se publicó en prensa que en las reuniones que tiene el sindicato, en los diferentes sindicatos con el director general de la Función Pública, en esa semana siguiente al desastre, esa semana siguiente, al 1 de octubre, los sindicatos le dicen al señor director de la Función Pública que la persona que pone al frente de las actuaciones no es la más adecuada y que no entienden los sindicatos que por qué no se investigan otros procesos selectivos que tienen el mismo nivel de gravedad. En la primera semana posterior al examen, en su primera denuncia, pone en la fiscalía, en el juez de instrucción, en la vía penal, dos procesos selectivos y nos viene a decir, para desmentir mis declaraciones, que él ya puso una segunda denuncia con otros dos procesos selectivos. ¿Qué pasa con el quinto proceso selectivo? ¿Por qué a esta persona que intentó el señor poner, a este el director general de la Función Pública, lo intenta poner a investigar y resulta que pones a investigar a la hermana de un miembro del tribunal con todo esto que estoy diciendo? ¿De verdad que quieres aclarar? ¿De verdad que quieres investigar? A mí me parece una tomadura de pelo lo que está haciendo el director general de la Función Pública. Y a los opositores, a los 4.260 opositores que han visto todo esto, creo que no les tranquiliza nada. Y lo que sí les puedo decir es que es quien les habla va a estar pendiente de cada paso que se da y conoce funcionarios interinos y de carrera en absolutamente todas las administraciones públicas, con lo cual tengo ojos en todas las actuaciones que se hacen en la administración y nada que se haga que sea sospechoso de ser delito va a dejar de ser denunciado en la vía penal. Este señor no querrá poner en la vía penal algo gravísimo, pero nosotros sí lo hemos llevado, ¿eh? Que tengan tranquilidad los opositores, que en la Fiscalía sí se ha puesto este quinto proceso selectivo, que ellos por lo visto no lo han visto grave, ¿eh? Por lo visto lo del familiar directo, cuando es un hermano no es grave, cuando es un hijo sí, por lo visto hay diferentes criterios a la hora de
poner información en conocimiento de la vía penal, que sea el juez el que decida. Pero desde luego no poner toda la información cuando se dispone de ella, es decir a gritos que se tiene poca intención de aclarar, de investigar y de limpiar la imagen que ha quedado totalmente ensuciada por parte de esta actuación tan gravísima del examen del 1 de octubre, ¿eh? Quizás me extendí más de lo que quería. Hablaré con David Cuesta para hacerle llegar este vídeo y a su disposición para aclarar lo que haya que aclarar. Y me da mucha pena que tengamos que denunciar estos comportamientos que, lejos de querer investigar, pues se ven unas actitudes de no poner toda la información en la vía penal, no colaborar con los que van a investigar penalmente estos hechos tan graves. Lo cierto es que esa información que usted nos acaba de dar con esa segunda denuncia presentada el pasado 23 de noviembre, en principio no la conocíamos, no había trascendido, por eso tampoco nosotros pudimos preguntarle a Víctor Cabeza por esta cuestión. Yo entiendo que el propio Víctor Cabeza tampoco la conocía, la desconocía, por eso es de agradecer que usted hoy haya entrado para aclarar ese asunto y informar de esa segunda denuncia en la que entiendo, por lo que usted ha dicho, que se aporta nueva información, nueva documentación sobre otros procesos selectivos que pudieran estar, si me lo permite el término, bajo sospecha por indicios o presuntas sospechas de irregularidades o de presuntos tratos de favor, pero me gustaría que me aclarase cuáles son esos otros procedimientos, porque hemos hablado del principal, digamos, el más llamativo, que ha sido el del cuerpo administrativo, del Grupo C1, pero hay otros que se han ido nombrando en diferentes programas que hemos tratado aquí, por ejemplo, el de la especialidad de Ciencias Químicas del Grupo A1, el de promoción interna para la gestión también de la escala general del Grupo A2 o, por ejemplo, el de subalternos del Grupo E. ¿Cuáles son los que se han incluido en esta segunda denuncia? Bueno, antes déjeme decirle que el hecho de que esa información no se supiera, no debemos olvidar que la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas hace ya cierto tiempo, aproximadamente un mes, compareció en el Pleno del Parlamento a petición propia y explicó todos los procesos selectivos que han sido finalmente objeto de denuncia. Ella se refirió a todos aquellos de los que teníamos conocimiento. Es cierto que informó en aquel momento que ya había habido una primera denuncia, que se seguían investigando otros procesos selectivos y que cuando terminara la investigación, que es lo que hemos hecho, presentaríamos la segunda denuncia. Por tanto, esa información sí también era en cierta medida pública. Mire, los procesos selectivos que han sido objeto de denuncia son aquellos en los que se ha detectado la participación de personas que tendrían una relación de parentesco directo con la anterior directora general. Y me refiero, evidentemente, al proceso de administrativo, que es el que, digamos, hace saltar las alarmas, el proceso de la especialidad de ciencia química, un proceso de subalterno y un proceso de auxiliar de biblioteca. Esos son los procesos que nosotros hemos incluido en esas denuncias que tienen que ver con esa relación de parentesco que pudieran guardar esas personas con la anterior directora general. Lo cierto, Francisco Javier, es que el simple hecho de que exista una relación de parentesco, si se cumplen una serie de garantías que existen dentro de la normativa para evitar esos presuntos tratos de favor, no es suficiente para mantener o generar unas sospechas, incluso para que pudiera haber responsabilidad en la vía penal. Además de ese parentesco, ¿qué otros indicios, qué otros elementos cuentan ustedes para llevar incluso este asunto, como han hecho en 2 ocasiones ya con 2 denuncias, al juzgado, a la vía penal? Bueno, nosotros el análisis lo comenzamos con el proceso selectivo de administrativo desde el momento en el que tenemos conocimiento de que hay 2 personas que podrían guardar esa relación de parentesco directa con la anterior directora general y evidenciamos que ha sido esta directora general la que ha aprobado la lista de personas admitidas, la que ha designado el tribunal calificador y la que ha fijado la fecha y hora de celebración del primer ejercicio, ¿no? Y eso evidentemente supone, al menos en sede administrativa, un incumplimiento del deber de abstención. No implica necesariamente nada más. ¿Qué sucede? Evidentemente, cuando esto se pone de manifiesto, que fue prácticamente el lunes siguiente a la celebración del ejercicio, yo solicité al tribunal calificador que corrigiera y publicara la prueba lo antes posible y que se publicara de inmediato. Cuando nosotros detectamos el resultado de esa prueba selectiva, donde solo aprueban 9 personas de 4.260, las 2 personas que mayor calificación obtienen con una diferencia de 1 décima son esas personas que presuntamente tendrían esa relación de parentesco
con la anterior directora general. Y eso evidentemente abre una vía de investigación en función pública respecto de la participación de esas y otras personas que pudieran guardar esa relación de parentesco, y nos lleva, por tanto, pues a revisar la documentación que, por otra parte, está publicada en la página web de Función Pública, y efectivamente detectamos que hay procesos selectivos en los que de una u otra forma intervino la anterior directora general y en la que participan personas que podrían tener esa relación de parentesco. Ya, la anterior, señor Rodríguez, directora general, como ya apuntaba al comienzo, es público y notorio, ha trascendido a Águeda Márquez Fuentes, si no me equivoco el segundo apellido. Cuando habla usted en este caso de personas con vínculo familiar que pudiesen ser beneficiados en esas pruebas y que por tanto investiga el juzgado y la fiscalía, se refiere, entiendo, a su hija, su yerno y su hijo, ¿no? Bueno, mire, desafortunadamente yo, y es lo que le vengo a decir al juzgado, yo solo puedo transmitir la información de la que tengo porque yo no puedo certificar ni el estado civil ni la afiliación de las personas que se presentan a un proceso selectivo. Yo puedo recabar indicios por razón de los datos personales y por razón del conocimiento que se tenga de esas relaciones de parentesco, y lo pongo en conocimiento de la autoridad judicial, que será la que tenga que determinar si efectivamente esa relación de parentesco existe, ¿no? Porque no lo puedo ni siquiera certificar, y es algo que yo le digo al propio juzgado. Por otro lado, en las dos denuncias que yo interpongo, yo en ningún caso pongo de manifiesto que existan determinadas circunstancias que directamente me hagan pensar que existen hechos de relevancia penal, porque como usted sabe, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento penal, al denunciante no le corresponde probar los hechos que denuncia, sino simplemente transmitir la noticia al juzgado y que sea, bueno, a la fiscalía, en función de donde uno acuda, y que sea esta, con sus potestades de investigación, la que determine lo que ha podido suceder ahí. Obviamente, si detectamos en función pública que hay un incumplimiento del deber de abstención y que implica directamente a personas que nosotros entendemos guardan una relación de parentesco con la anterior directora general. Ya, señor Rodríguez, sobre la primera denuncia que usted presentó directamente a los juzgados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife hace ya algún tiempo, ¿tiene alguna novedad que le han adelantado, que le han aportado desde el juzgado que nos pueda avanzar a esta hora de la noche? Bueno, respecto de la primera denuncia, porque efectivamente de la segunda no sé aún todavía cuál ha sido su curso, no sé si se ha acumulado a la primera, si se va a decidir abrir un proceso distinto o simplemente no se va a admitir a trámite. Respecto de la primera, se ha abierto diligencias penales previas que ya han sido notificadas a Función Pública, y el juzgado de instrucción pues ha requerido de Función Pública que le remita una serie de documentación y que le elabore una serie de informes sobre cuestiones que plantea el juzgado. Les presentamos el último corte, el vídeo de la intervención de la comparecencia a petición propia de la consejera de Presidencia en un pleno del Parlamento de finales de octubre, 23, 25 de octubre, donde queremos denunciar dos cosas. Por un lado, afirman en sede parlamentaria que una de las actuaciones que ellos hacen es poner inmediatamente en conocimiento de la Inspección General de Servicios estas cuestiones que son gravísimas, dando a entender que lo hacen directamente, omitiendo el dato de que antes de dárselo a la Inspección General de Servicios se lo han intentado dar al hermano de una miembro del tribunal, que además es presidente suplente y que además tiene todos los antecedentes que ya hemos comentado, el señor Gregorio Plata. Me hubiera gustado saber qué hubiera opinado cualquier diputado del Pleno cuando se les dice que antes de ir a la inspección se le intenta dar el hermano de un miembro del tribunal para investigar. Y la otra cuestión que se deduce de la intervención de la consejera de Presidencia en sede parlamentaria es, una vez más, se omite, se oculta el dato del proceso selectivo que involucra, donde se ve afectado el señor Gregorio Plata, donde las cuestiones que han ocurrido son muy similares, igual de graves, ¿no? Pues una hermana tiene unas notas altísimas que se las da la anterior directora general de la Función Pública, y además se dice que esta directora no se abstiene cuando debía abstenerse, que eso es gravísimo, y se omite deliberadamente que este señor Gregorio Plata tampoco se abstiene. Entonces, si este señor hace cosas muy parecidas a la señora cuyas actuaciones se han puesto en conocimiento de la vía penal, ¿por qué el proceso selectivo donde se ve afectada la hermana de este señor, donde él es vicepresidente y él, que está hasta arriba de cosas
que tendría que explicar y que se están poniendo en conocimiento de la vía penal, ¿por qué todo este expediente no se pone en la vía penal? Y ella en sede parlamentaria da a entender que este proceso selectivo de promoción interna A2, donde la hermana del señor Gregorio Plata obtiene notas altísimas, este proceso ellos deciden no ponerlo en conocimiento de la vía penal. Para los opositores es una noticia triste, que ni la consejera, dando cuentas en el Parlamento, no se le ve con intención de poner toda la información disponible. Por lo menos una parte importante de información gravísima no se manda al juzgado, tendrán que explicar por qué. Entonces, lejos de matizar y aclarar nada, este director de la función pública que viene a contestarme diciendo no es verdad que se haya cribado información a la Fiscalía y a la vía penal, que la vía penal no se le ha cribado información, yo insisto y le confirmo al periodista David Cuesta que mis declaraciones iniciales es verdad. Ellos, con todo lo que han hecho, están diciendo a gritos que se ha cribado información en la denuncia que se pone en conocimiento en la vía penal. Hechos gravísimos o igual de graves que los que se han denunciado no se ponen en conocimiento de los que van a investigar estos posibles delitos. Bueno, pues ahora sí que terminamos con estas declaraciones. Apertura de información interna. El 6 de octubre, el director general de la Función Pública dicta resolución 2605-2023, publicada en la web del proceso selectivo, por la que se suspende cautelarmente el proceso y ordena la apertura de una investigación interna. Se trabaja también desde los servicios jurídicos de la Función Pública en la respuesta de las numerosas reclamaciones recibidas al respecto. A fin de garantizar la independencia de la investigación, esta se remite a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, dadas sus competencias en materia de inspección de los servicios. En esos momentos adoptamos una serie de pasos, entre ellos a la apertura de la investigación reservada, que tiene por objeto describir de manera pormenorizada el proceso de elaboración del cuestionario, de su impresión, embalado, transporte, custodia y reparto a las personas aspirantes el día de la celebración de la prueba, debiendo determinar, en este caso, quiénes, cómo y cuándo intervinieron en el proceso. El director general de la Función Pública, el 13 de octubre de 2023, remite las actuaciones al juzgado de instrucción que por turno corresponda, por si se pudieran apreciar, en este caso, hechos delictivos. Por lo que la cuestión estrictamente relacionada con un presunto trato de favor queda en sede judicial y no es la que nos compete nosotros en sede administrativa. El 13 de octubre de 2023, el subdirector de Selección y Provisión de Empleo Público, un puesto técnico, presenta su renuncia a ese puesto técnico dentro de la Dirección General de la Función Pública. Asimismo, ante las numerosas informaciones llegadas a Función Pública, se comprueba quejas y reclamaciones a partir de toda esta información que se presentan en Función Pública. Se comprueba que en un anterior proceso selectivo relativo al cuerpo de auxiliares técnicos, escala de auxiliares de biblioteca, archivos y centros de documentación, la última directora de Función Pública de la pasada legislatura, firma resolución el 19 de abril de 2023, publicada el 28 de abril de 2023, nombrando funcionarios de carrera a 2 personas cuya identidad coincide con los anteriores, también con relación de parentesco directa con ella. Existe otro proceso selectivo de Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Ciencia Química, en el que, tras reclamaciones a la Dirección General de Función Pública, se ha evaluado y estudiado. En este caso, se convoca mediante las pruebas selectivas de acceso libre para 3 plazas a través de la resolución de la Dirección General de Función Pública de 9 de noviembre de 2021. En este caso, la última directora de Función Pública de la pasada legislatura era la subdirectora de Selección y Provisión de Empleo Público. Mediante resolución de 8 de febrero de 2022 se designa al Tribunal Calificador, siendo presidenta de ese tribunal la subdirectora de Función Pública, última directora de Función Pública de la pasada legislatura. La resolución de 8 de febrero de 2022 aprueba y publica las listas definitivas de personas admitidas, entre las que figura una persona con relación directa de parentesco a ella. No consta en este caso escrito de abstención al inicio del procedimiento, consta al final del procedimiento, cuando ya se había producido el mismo y se habían producido algunos exámenes de esta oposición. De las 27 personas presentadas, superan el primer examen 6, la nota más alta coincide con la persona de relación de parentesco, son 4 exámenes y finalmente la nota más alta solo aprueban 3 y la nota más alta es de esta persona. Mediante resolución de la Dirección General de Función Pública, el 17 de enero de 2023 se nombra personal funcionario, en este caso,
a la persona que tiene relación de parentesco con ella. Una vez concluido ese proceso, el 28 de febrero, la que era su directora de Función Pública, última directora,